Pues estar con ustedes nuevamente. Traía otra introducción, pero en la alabanza nuestro hermano Anis decía, titubeó un poquito cuando dijo, vamos a dar unos minutos y después lo cambió a unos segundos. Quiero empezar justamente con esto. Fíjate, vamos a dimensionar un poco el tiempo. Segundos, a ver con sus dedos, háganme, ¿cuánto sería un segundo con sus deditos? A ver, todos hagan segundos. ¿Cuánto sería segundos con sus dedos? Ok. Y si decimos minutos, ¿cuánto haríamos? Y si digo horas, días. Y fíjate esta parte que nuestro hermano Anis decía ahí, ¿para qué queríamos esos segundos? ¿Para qué queríamos esos segundos que nos pedía? ¿Alguien? Para tener una comunión con Dios muy personal en medio de la alabanza y la adoración. ¿Y cuánto nos pidió el hermano que pudiéramos esforzarnos en dar? Unos segundos. Titubeó como que nos conocía de algo. Dijo, les pido segundos, minutos, pero mejor segundos, que es más fiable. Y mira, hermano, de pronto, hoy estuve hasta allá en la esquina, hasta allá atrás, y de pronto, bueno, los ministros de alabanza pueden percibirlo, lo citó más de una vez, pero de pronto hay un ambiente aquí muy diverso, muy disperso entre un tizón ardiente en una fogata y un cubo de hielo del refrigerador. Y fíjate esta parte de esta invitación decía, tómate unos segundos para entrar en la presencia del Señor. Está bien, le voy a echar ganas, unos segundos, ¿cuántos? 5, 10, 15, 30, porque tengo otros pensamientos, no sé cómo somos. Pero si nos hubiera dicho minutos, si nos hubiera dicho unas horas, vamos a ocupar unas horas para estar en la presencia del Señor. Hermano, cuando Cristo viene y viene a tu vida, no te pide unos segundos, no te pide unas horas, no te pide unos días. Nos pide nuestra vida completa para estar en su presencia. Toda nuestra vida para estar en su presencia de forma continua. Y es justamente lo que quiero abordar el día de hoy, que podamos entender la importancia de la fidelidad del Señor, como Él es fiel, pero ahora en sentido contrario, de nosotros hacia dónde, hacia el Señor. Yo te pregunto, ¿crees que el Señor es fiel con nosotros? ¿Crees que el Señor es fiel? Y la pregunta es, ¿cómo entonces nosotros pudiésemos devolver esa fidelidad al Señor? Cuando de pronto, hermanos, pudiésemos titubear entre si entrego unos segundos o entrego unos minutos o unas horas o unos días, ¿qué más nuestra propia vida? Pero hermanos, mira, de pronto es una realidad, diríamos, culpa de esta carne con la que tenemos que batallar, pero hermanos, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que nuestra carne se someta a la autoridad de Cristo. Amén. Y esta lucha que enfrentamos, esta lucha que de pronto pudiésemos estar titubeando de decir sí o no, pues se vence solamente con el poder de Cristo en nosotros. Amén. Y hoy vamos a hablar de esto, hermanos, de una fidelidad que puede trascender no por nuestras obras, no por nuestros hechos o por nuestro esfuerzo, sino por esa obra constante que está haciendo el Espíritu Santo. Amén. Ponte de pie, vamos a orar y vamos a pedir al Padre que nos permita entender la importancia de ser fieles. Amado Señor, estamos congregados para bendecir tu nombre, para exaltarte, para reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres Señor de señores, que tú eres Rey de reyes, Señor, que tú dominas sobre todo, que tu soberanía abarca hasta los confines de la tierra. Gracias, amado Padre Celestial, que nos das la oportunidad de tener vida, de poder respirar, de venir esta tarde, Señor, a congregarnos con un propósito, entrar a tu presencia. Gracias porque nos permites batir nuestras palmas, porque nos permites abrir nuestros labios, elevar nuestra voz para bendecirte, para enaltecerte, para darte las gracias por cada bendición recibida. Aquellas que son conscientes y aún por las inconscientes, Señor, te damos gracias.
Gracias, Padre, porque eres bendito, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres santo, porque tú eres fiel, porque tú eres todopoderoso, Señor. Porque tú conoces lo más profundo de nuestro corazón y nuestros corazones son expuestos delante de ti y no hay nada oculto, Padre. Nada oculto que podamos tratar de esconder porque tú lo conoces todo, Señor. Padre, en esta tarde yo te ruego que a través de tu palabra nos ministres, a través de tu palabra, Señor, nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos puedan atender tu voz y que podamos ser desafiados a confrontar nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, la forma en la que conducimos nuestro caminar, Señor, para que se amolde más a ti, para que cada uno de nosotros seamos más a tu imagen, Señor, que podamos estar a la altura de ese varón perfecto que es Cristo. Te rogamos, Señor, que tú moldees nuestra vida, que esta palabra tuya, que ha de ser compartida, Señor, nos dé dirección, nos dé propósito y dé sentido a nuestras vidas. Y todo esto lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Toma tu lugar, hermano. Voy a ser muy breve con la introducción porque está padre la que traía. Alce la mano, ¿quién ha visto es una historia real que después se hizo película? ¿Quién ha visto Hachi? La película Hachi. Hachiko es un perrito en Japón. Y esta historia narra pues la historia de que allá en la década de 1920 en Tokio, ¿verdad? Un perro es Akita me parece, se llamaba Hachiko y acompañaba a su dueño, era un profesor, se llamaba Hidesaburo Ueno. Y este perrito siempre acompañaba a su profesor, ¿verdad? A una estación de tren, todos los días lo acompañaba, se despedían, el profesor se iba en el tren, ¿verdad? Y pues siempre tenían esa rutina y esa forma de convivencia. De pronto, en un tiempo, en 1925, el profesor muere repentinamente en su trabajo. Y este perrito continuó con su ritual constante de ir a la estación todos los días a esperar que el profesor regresara de la estación. ¿Sabes cuántos años duró el perrito esperando en esa estación todos los días? 10 años. El perro fallece en 1935, pero esta historia fue muy conocida en Japón, hasta el punto que le hicieron una estatua de bronce en el lugar donde siempre esperaba ese perrito. Fíjate, 10 años donde ese perrito esperó día tras día. Imagínate, son 3,650 veces que el perro constantemente, aún sin ver a su profesor, a su amo, ¿él qué hizo? Fue fiel, fue constante. Esperaba y esperaba. Y te aseguro que si hubiera bebido más ese perrito, hubiera seguido estando ahí. Y fíjate cómo el Señor nos permite. Hay una serie de devocionales basados en la grandeza de Dios a través de los animales, de cómo usa cada característica de los animales para darnos a conocer algo de nuestro carácter y de la forma en la que Cristo quiere que seamos. Y esta parte de la fidelidad, pues nos la enseña este cachorrito, este perrito que creció, y de pronto, pues una de las características de estos animalitos es que son fieles, ¿verdad? Dios permitió que estos animalitos sean fieles, ¿no? Y fíjense esta parte, porque si el Señor nos muestra su grandeza a través de la creación, a través de esto, nos da un ejemplo de la fidelidad, de lo que en verdad es ser fiel. Este perrito, aunque lloviera, aunque nevara, aunque hiciera calor, siempre se sentaba vigilante a esperar a que regresara su maestro. Fíjate. Y de pronto, estamos en nuestra cultura, en nuestra forma, muchas veces no aprendemos a desarrollar la fidelidad a pesar de las circunstancias. Por alguna extraña razón, hermanos, hay circunstancias que de pronto nos permiten dar licencias para que aquello que habíamos dicho un sí, lo dejemos de hacer. Entonces vamos a encontrar a través de la palabra, una palabra de aliento para que nos podamos animar cada uno de nosotros a que aprendamos a esforzarnos por ser fieles. Amén. Es lo que vamos a buscar a través de la dirección de la palabra en esta tarde. Para hablar no de esta lealtad de este perrito,
por admirable que sea, nos vamos a reunir en esta tarde para responder, ¿verdad?, a la fuente de toda fidelidad verdadera, que es el carácter mismo de Dios, porque Él es fiel. Él es fiel. Y su creación le refleja. Pero la fuente principal, ¿quién es? Cristo. Amén. Y fíjate que vamos a entender algo. Primeramente quiero definirles la palabra fidelidad. Pues vamos a ver dos conceptos. Uno, desde latín fidelitas, y engloba conceptos, fíjate bien, como constancia, voluntad inquebrantable y continua, lealtad, incapacidad de traicionar, confiabilidad, que inspira seguridad. Fíjate estos atributos sobre lo que implica ser fieles. Vamos a repetir esto. Constancia, lealtad, confiabilidad. Cuando el Señor es fiel hacia con nosotros, fíjate en estos tres definiciones diferentes, son manifestaciones que Él también hace hacia con nosotros. Fíjate, ¿el Señor es constante hacia nosotros? Sí, ¿verdad? ¿Es leal? Sí, porque nos ha escogido y dice que nada nos va a arrebatar ¿de dónde? De su mano. ¿Es confiable? Sí, le contamos lo más oscuro de nuestro corazón y no le revela en sueños al hermano. ¿Qué crees que me dijo? No, el Señor es confiable. Pero mira, en hebreo, esta palabra se traduce principalmente como emuná. Y también significa una profunda confianza, lealtad, compromiso inquebrantable, y especialmente en nuestro contexto espiritual y de fe. Fíjense que en ambos sentidos, en ambas definiciones, apuntan hacia lo mismo. Y la palabra de Dios nos revela que su fidelidad, ¿verdad?, trasciende en gran manera, porque su carácter es así, es inmutable. Y ese carácter de Dios es lo que nosotros tenemos que buscar imitar. Y este atributo, la fidelidad de Dios, fíjense, lo vamos a encontrar en Lamentaciones 3:23, por favor. Acompáñame a Lamentaciones. Vamos a leer varias citas el día de hoy. Lamentaciones 3:23. ¿Quién me ayuda a leerla, por favor? Lamentaciones 3:23. Ok. Fíjense, en esta parte de la escritura, ¿verdad? Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, su misericordia es nueva cada mañana. Es el versículo que veíamos ahí. Bueno, voy a leérselos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. O sea, hablamos de la constancia de Dios que te mencionaba. Pero dice, ¿cómo es su fidelidad? Grande es tu fidelidad. Entonces, Dios en su carácter inmutable manifiesta una fidelidad grande. Fíjense que no es un atributo secundario, dice que es una base, porque su fidelidad como es grande. Grande es su fidelidad. Y entender que, cuando entendemos que grande, y esta palabra dentro de la Escritura, pues hace apuntala que es un fundamento, o es un atributo fundamental en la concepción de Dios mismo. Dice que la grandeza de su fidelidad, ¿verdad?, nos permite desarrollar en nosotros esperanza continua de que Él permanece fiel. ¿Qué pasa? Él permanece fiel. Fíjense, hace un momento también Anis decía algo importante. Decía, ¿quién siente la presencia de Dios? Y fíjense, algo importante que en varios sentidos, te voy a dar dos respuestas interesantes. Y hemos hablado acerca de una presencia por su atributo, que es omnipresente, y una presencia muy especial que la encontramos en esa comunión con el Señor. Entonces, en la primera pregunta que nuestro hermano Anis decía, si eres cristiano, si has tenido un poquito de doctrina, ninguno de nosotros se debió de haber quedado con la mano abajo, porque entendemos que Dios es omnipresente. Por lo tanto, su presencia, ¿dónde está? Aquí. ¿Sabes que estoy bien abatido? ¿Sabes que la verdad estoy bien desconectado? Tiene tiempo que no oro, que no leo, que no hago nada con el Señor. Pero tú levantas la mano porque sabes, conoces que Dios está aquí porque es que omnipresente.
De perdida sabemos que está aquí. Entonces hay un riesgo aquí. O no discernimos doctrina, o ya no sé qué más decir. Entonces, fíjate esta parte, ¿no? Y la otra parte es entender que esa presencia íntima y hermosa que podemos percibir, pues ya es en otro nivel, ¿verdad? Con una comunión constante. O de plano, que estás bien frío y te agarran como Saulo, ¿no? ¿No? Iba matando cristianos y de repente su presencia lo fulmina, lo deja ciego y dices, ¿no? Pero hermano, no esperemos esa presencia fulminante que te deja ciego. Bueno, mejor sí, lo que sea, pero que el Señor se haga presente, amén. Y miren, también entendemos que su fidelidad es incomparable. Vamos a Salmo 89:8. Salmo 89:8. Entonces, fíjate, si la fidelidad es grande, su fidelidad es grande, y además que cuando le recibimos, hermanos, aquí va otro. Si cuando le recibimos, cuando entra en nuestro corazón, Él promete estar con nosotros, ¿cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Ahí va otra palabra. Entonces, ¿está con nosotros? ¿Él es fiel? Sí, y como es grande su fidelidad, va a cumplir ese propósito. Por lo tanto, cuando te dicen, ¿sientes al Señor? ¿Estás en la presencia? Pues sí, porque Él prometió estar conmigo, lo creo, amén, lo abrazo. Aguas, hermanos, porque a veces esas declaraciones, Él lo decía, ¿no? Si no lo levanto, pues asimilo que no está, por lo tanto, bueno, ¿qué pasa entonces con mi fe? ¿En qué he creído? ¿No? Y mira, su amor es incomparable. ¿Quién me ayuda? Salmo 89:8. Amén. Entonces, fíjate, imagínate ahí el Señor y dice que la fidelidad, como es tan grande, le genera como un aura, ¿no? Y dice, tu fidelidad te rodea, es decir, es parte de su esplendor. Imagínate, voy a hacer una comparación, tal vez vamos a ver si lo entendemos así. ¿Te acuerdas? ¿Has leído en la Escritura cuando los apóstoles caminaban y era el tiempo de hacer milagros y de repente, incluso qué pasaba cuando llegaba un enfermo y pasaba la sombra de los apóstoles? ¿Qué pasaba? Sanaba. Pero no era por ellos o el poder que ellos tenían, era porque estaban llenos ¿de quién? Del Señor, del Espíritu Santo. Y entonces podían hacer estas maravillas, incluso su sombra, ¿qué hacía? Sanaba. El Señor mismo da un ejemplo. En medio de una multitud donde todos lo tocaban, Él sintió, dice, poder salió de mí cuando una mujer enferma lo tocó. Y fíjense, tocó un borde, no, tal vez no es la piel, no sé, un borde de su ropa, porque son muy cuidadosos en términos de tocar el cuerpo, pero el Señor sintió. Es decir, entender que la fidelidad es tan grande que es parte de su esplendor. Imagínense, eso es como una estrella con su fulgor que lo rodea, ¿no? Entonces, vean, cuando vemos en la escritura de los hombres que podían estar en esa presencia, con Moisés, por ejemplo, estaba la zarza ardiente y podía entender que era su presencia. Acercarnos un poquito a su presencia, hermanos, nos debe de dejar así fulminados, porque su presencia es tan hermosa que nos revela la condición de nuestras vidas, de nuestro corazón, de lo que somos, de lo que tenemos. Es una luz en medio de nuestra propia oscuridad. Y esto es algo, dice aquí, le ponía aquí, es incomparable, es incomparable. Dice ahí el salmista, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová? Porque su fidelidad le rodea, es parte de él. Y mira, esta otra característica, esta fidelidad dentro del carácter de Dios es indefectible, es decir, no falla, no se corrompe. Y fíjate, segunda de Timoteo 2:13, vamos ahí al Nuevo Testamento ahora, segunda de Timoteo 2:13, ¿quién me ayuda? Fíjense, qué fuerte. Si fuéramos infieles, y aquí podríamos decir, como somos infieles, aún Él permanece fiel. Pero fíjate, dice ahí, si fuéramos infieles. Y hermanos, ahí es como, Señor, tú conoces nuestro corazón.
Y puedes traer a nuestra mente en este instante todas las veces que le hemos sido infiel. Todas las veces que le hemos sido, ¿qué? Infieles. Yo te pregunto, a ver, en los esposos. A mí me pasó, recién casado, a ver. Te preguntan, ¿eres casado? ¿Y qué dices? Pues sí, los que son casados, pues sí. Y si alguien ahí te dijera, oye, ¿eres casado? Y tú le dices, no, no soy casado. ¿Podría considerarse infidelidad? Les digo, me pasó porque recién casados fuimos a los 3 días en la luna de miel, fuimos al banco. Llegamos, la señorita estaba haciendo unas preguntas y dice, ¿es casado? Le dijo, no. Y mi esposa, nos acabamos de casar. Era parte del proceso. Pero sí es real, sí es real. Mi esposa me perdonó luego, ¿verdad, amor? Sí está ya. Pero fíjate esto. Si un esposo niega a su esposo o viceversa, imagínate ahí en el trabajo, ahí alguien, un incircunciso llega y te dice, oye, ¿eres casado? Y si tú dices no, ¿eres fiel o infiel? ¿Eres fiel o infiel? Aunque no hagas nada, aunque no le invites a salir ni nada, ¿eres fiel o infiel? Porque le has negado. Y fíjate que a veces, con nuestras acciones, no dimensionamos en qué escenarios somos infieles con el Señor. Y te pongo un ejemplo muy simple. Cuando de pronto nos preguntan, ¿sientes la presencia de Dios? Y yo no respondo, yo no asimilo esa parte. Es como negar que Cristo vive en mi corazón. ¡Ah, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y no tenemos excusas si fui negligente o quiero pensar en el mejor de los casos que estabas en modo avión con tu mente en otro lado. Es lo que mejor nos conviene. Hermano, estaba en modo avión y no sé ni siquiera qué canción estaba. ¿Me explico? Y entonces, no, realmente sí soy infiel porque no reconocí que el Señor está conmigo. Siendo cristiano, me bauticé, confesé, me explico. Entonces, muchas veces, hermanos, de manera inconsciente, podemos manifestar actos de infidelidad con el Señor porque no actuamos conforme lo que Él demanda de nosotros. No solamente en nuestro testimonio, sino en lo que hemos creído o en la incapacidad de vivir lo que decimos haber creído. Pero Él dice, aun y cuando tú fueres infiel, ¿qué hace Él? Gracias Dios, gracias Dios. ¿Qué sería de nosotros si el Señor guardara rencor? ¿Qué sería? ¿No? ¿Qué sería si nos estuviera recordando todo el tiempo? ¿Te acuerdas cuando me fuiste infiel? Y todo el tiempo, imagínate la lista en nuestra relación con Cristo de todas las veces que le hemos sido infiel, recordándonos todo el tiempo las veces. Imagínate, estaríamos todos apaleados, incapacidad de tener vida en victoria. Pero ¿sabes quién sí se encarga de hacer eso? No, Satanás mismo. Satanás se encarga de recordarnos todas las veces que le hemos sido infiel, es su chamba. Él está feliz de que tú le seas infiel porque tiene material para estarte recordando en tu mente todas las veces que le has sido infiel al Señor. Y ese tipo de pensamientos, ¿qué nos hacen? Como tú fuiste infiel, no eres merecedor de su gracia, no necesitas estar en su presencia. ¿Quién te va a aceptar? Mira, ¿me explico? Pero mira, el Señor dice, aun y cuando tú fueres infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dio su palabra. Qué bello es el Señor. Qué grande es su misericordia, qué grande es su amor, su fidelidad tan tremenda que es un resplandor de Él mismo. Su fidelidad, hermano, no depende de la nuestra, fluye de quien Él es, porque Él es fiel. Qué bueno es Dios, de que no depende de nuestra fidelidad. Y te repito, tú puedes decir en algún momento, pues yo no la riego tanto, pero podemos regarla aún inconscientemente. En este ejemplo tan sencillo del inicio de la alabanza. Y ¿no? Aún, hermanos, en la arrogancia de nuestro corazón, ¿para qué le voy a hacer caso? No, son actos que tenemos que hacer, ¿no? De preferencia, nunca vayas a una iglesia pentecostés porque, no, allí siempre preguntan y hacen y todos amén, aleluya y todo, y no te conviene.
negarías muchas veces, mejor no vayas. Fíjate, también la fidelidad del Señor dice que es extensiva y ¿qué? Y duradera. Es extensiva y duradera. Vamos a Salmo 36:5. A ver, Anis, ayúdame con Salmo 36:5. Débora, ayúdame con Salmo 119:90. Entonces, a ver, Anis, Salmo 36:5. Está bien, síguele hasta atrás. Salmo 36:5. ¿Sí? Qué grande es su fidelidad, hermanos. Dice, llega hasta los cielos tu misericordia y tu fidelidad alcanza ¿hasta dónde? Hasta las nubes. Hermano, cuando aprendemos, bueno, es que es la gracia de Dios aún en nosotros, ¿no? El Señor conocía qué tipo de seres íbamos a ser, qué tan renuentes pudiésemos llegar a ser, y aún así Él nos amó. Él nos amó primero. Él dio a su Hijo por nosotros para darnos vida, a pesar de que ya conocía a Josué, tan imperfecto, tan desobediente, tan inconstante, tan infiel. No, hombre. Pero la gracia de Dios es tan grande, su fidelidad, dice, llega hasta las nubes, hermano. Cuando te sientas que no vales un peso, su fidelidad es grande, vuélvete al Señor. Búscale, entra a su presencia, porque su fidelidad es grande, no depende de ti, de tus acciones, de cuántas veces la hayas regado. Su fidelidad es grande y te va a aceptar porque te ha elegido primero. Amén. Amén. Entonces, hermanos, estar en su presencia nos permite ser motivados a alcanzar esa estatura. David, por favor, Salmo 119:90. Amén. De generación en ¿qué? En generación. Y fíjense que esta parte es interesante porque pasa una generación, viene la otra, pero el Señor permanece fiel con lo que Él ha prometido. Él es fiel con lo que Él ha prometido. Y dice que tú afirmaste la tierra, ¿y qué hace la tierra? Subsiste todavía. Entonces aquí hace una comparación. Mira, como el Señor es fiel y Él hizo todas las cosas y permitió que las cosas existan, y si a pesar del tiempo han subsistido, imagínate qué hará con nosotros en nuestros 80, 90, 100 años de existencia. ¿Nos sostendrá en ese tiempo? Si el planeta sigue girando y tiene mucho tiempo, ¿qué le costará con nuestras propias vidas? ¿Me explico? Fíjate cómo nuestra fe, cuando entendemos, tendría que estar cambiando, entendiendo cómo el Señor se mantiene fiel por sobre todas las cosas. O sea, no hay cabida, hermanos, entra nuestra ansiedad, nuestras cosas en nuestra mente, pero tenemos una herramienta poderosa para echarles fuera, su palabra. O sea, manifestar esto en nuestras vidas es una forma de afianzar nuestra fe. Hermanos, nuestro Dios fiel, revelado en las Escrituras, ¿verdad? No solamente muestra su carácter, sino también nos llama a reflejarlo. Ya vimos cómo es su carácter, pero también nos invita ¿a qué? A reflejarlo hacia con otros. Mira, te los leo, Efesios 5:1. Dice el apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, si Dios es fiel hacia con nosotros, ¿qué tenemos que imitar? Su fidelidad. Ándale, yo tengo que aprender a imitar su fidelidad. Entonces, ¿por qué el Señor desea que seamos fieles? Porque Él es fiel. Entonces, Él demanda de nosotros que también seamos fieles. Entonces, fíjense que cuando Pablo también ahí en Corintios hablaba sobre la necesidad de los administradores en la iglesia, dice que era necesario que cada uno de ellos fuera hallado ¿qué? Fiel, ¿verdad? Es una necesidad para poder administrar la gracia de Dios. Ahora, fíjate algo importante. Si entendemos que esta gracia, esta palabra de Dios, el Evangelio mismo, nos lo ha sido otorgado a todos, ¿quién administra esa palabra? Todos nosotros.
porque tenemos la obligación de repartirla, de administrarla. ¿A quién? A otros. Más allá del contexto de estar al frente, es responsable de administrar a otros esta gracia a través de la palabra. Por lo tanto, entonces, ¿quién tiene que cumplir este carácter del Señor? Todos los que hemos dicho que somos hijos ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿cómo debemos ser hallados, hermanos? Fieles. Entonces, aquí surge algo importante. Vamos a ir a una pregunta que se encuentra en Lucas 18:8. Lucas 18:8. Y aquí nos revela una condición de nuestro corazón. Fíjense, como el Señor ya sabía esto y entonces revela esa condición. Lucas 18:8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esta palabra de fe va ligada a este proceso de fidelidad. ¿Por qué? Porque si soy fiel, mi fe ¿cómo debe ser? Permanente. Y entonces cuando hace esta pregunta ¿hallará fe en la tierra? Hace alusión a la condición humana que muchas veces podemos dejar de ser fieles. Híjole. Es una condición, ¿verdad? En un mundo que cada vez se aleja más, la fidelidad se vuelve algo como un distintivo precioso y a veces muy costoso. Porque, hermanos, ser fiel implica una entrega de muchas cosas. ¿Sí? Una entrega de muchas cosas. Porque en este mundo lleno de tantas cosas que nos absorben, por eso te preguntamos, ¿no? ¿Nos regalas unos segundos para entrar a la presencia? Porque sé que estás muy ocupado. ¿Me explico? Y eso es así en nuestro diario vivir. Estaba haciendo, ya ven que empiezas el año, traes algunas metas por hacer, y empiezas con, ya soy matemático y empiezo a hacer ahí unas cuentas, ¿no? A ver, mi propósito es leer la Biblia otra vez completa, y empiezo a hacer las cuentas, tomé mi relojito, cuántos minutos necesito para hacer solamente una lectura, ¿eh? No hablamos de un estudio ni una meditación más profunda, simplemente la lectura equilibrada a lo largo de todo un año, de toda la escritura, ¿sí? Y me tomaba al menos 25 minutos de la lectura por día. Tengo que apartar 25 minutos de lectura diario para que la termine en un año, ¿no? De una manera pausada, no tan rápido para... No hablé de meditación, solamente de lectura. Imagínate muy bien, 25 minutos únicamente para leer la Biblia, sin necesidad de orar, meditar, ser confrontado, tú sabes esas cosas de cristiano, ¿no? O de hijo de Dios más bien. 25 minutos me llevó ahí con mi cronómetro. Y a veces, hermanos, en nuestra infidelidad nos lleva a ese punto de decir ni 25 minutos, es decir, ni siquiera la lectura textual de un libro podemos hacer. Por eso entiendo el titubeo. Porque, hermanos, ¿cuántas veces en nuestro corazón, y les digo, ninguno de nosotros está exento, Pablo mismo reconocía su incapacidad de permanecer en la condición en la que el Señor le había llamado? Él reconocía con qué luchamos. Y el Señor mismo aquí dice, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, el practicar la fidelidad del Señor como un reflejo de lo que Él es una tarea costosa para cada uno de nosotros. Pero ¿qué crees? No se hace en nuestras fuerzas. Cuesta cuando la hacemos en nuestras fuerzas. ¿Quién crees que nos da la fortaleza para hacerlo? El Espíritu Santo. Pero este es como un ciclo. Porque para tener llenura del Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Estar en su presencia. ¿Sí lo ves? Y aquí viene esta parte de la fe que el Señor también deposita en nosotros. Porque tenemos que dar ese paso. Porque tenemos vida, podemos entender que nos hace falta. Y esto es grandioso, hermano, porque si te das cuenta que te hace falta el Señor, qué bueno es, porque tienes la capacidad de entender que no estás pleno. Malo es cuando vives todo un mes, todo un año y nunca pensaste que te hizo falta el Señor. Aguas con eso. Entonces tenemos que ir al Señor. No esperes a que te postre en un problema, en una enfermedad, en una camilla, hasta que voltemos a ver al Señor y entendamos cuál es su propósito. Esforcémonos por ser fieles en lo poquito, día con día. Hermano, yo te pregunto esto, ¿no?
¿Eres un hijo de Dios de voluntad inquebrantable en las cosas de Dios? Fíjate que esta pregunta era fuerte, ¿no? ¿Qué significa inquebrantable en las cosas de Dios? Hermano, si algo va mal en la iglesia, ¿cómo respondes? ¿Cómo actuamos cuando las cosas... ¿Me explico? La fidelidad es permanece como el Señor te ha llamado a pesar de tus circunstancias. Porque no te llamó la gente. ¿Quién te llamó? A tu corazón. ¿Te va bien? ¿Te va mal? ¿Tu fe cómo permanece? ¿Eres constante con tus responsabilidades espirituales? ¿Qué responsabilidades espirituales tenemos como hijos de Dios? ¿Qué responsabilidad tenemos para que nos vaya bien, para que no seamos levadura aquí entre nosotros? A ver, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad así en hábitos? La oración, la lectura, la comunión, la alabanza, la adoración. Fíjate esta parte, si ya no lo quieres hacer por ti, hazlo por otros. Porque cuando te descompongas vas a descomponer a otros. ¿Me explico? Entonces, fíjate que sí tenemos una responsabilidad, pero es una responsabilidad que el único beneficiado, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Es algo personal, pero que aún así me beneficio a mí, pero también beneficio a otros. Y hermano, no le cargues al otro, que el otro que reaccione a tus frialdades, que esté bien avivado, porque, pues no, tú también hay que echarle ganas cada uno de nosotros. Todos. Es nuestra responsabilidad estar en la presencia del Señor, porque cuando no estamos ahí, pues lo damos a conocer y empiezan las disensiones, los pleitos, los conflictos, ¿verdad? Tantas cosas horribles que pueden desarrollarse solo porque no estamos en donde, en la presencia del Señor. Es decir, no somos fieles a estar con Él. Yo te pregunto, ¿eres leal? ¿Incapaz de traicionar o engañar en los asuntos del reino? Nos preguntamos, ¿no? Como hijos de Dios somos confiables. También en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Amén. Salud. Entonces dice, ¿en dónde tengo que ser fiel? En lo muy poco. Hermano, ¿sientes la presencia del Señor? En lo muy poco. En lo muy poco. Ya nos dio un chipotazo hoy la palabra, ¿eh? ¿No vi a nadie? Bueno, sí los vi que no alzaron la mano desde atrás, pero no les voy a decir, no es personal, es lo que es, pero no hay nada personal. Ya me puse a cuenta con todos, así que si te vuelves a poner en una condición, ya. Es complicado, pero a eso nos llama el Señor, ¿me explico? Amén. A estar bien con todos en cuanto dependa de nosotros. Ya, si tú le vas a batallar, pues oraremos por ti, ¿me explico? Y fíjate algo importante, dice aquí que en lo muy poco, si es injusto, ¿qué pasa? En lo más también que será injusto. Y en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? ¡Oh, qué barbaridad! Entonces, hermanos, debemos ser fieles en lo muy poquito antes de recibir lo más grande. Fíjense que a veces estamos así. ¿Por qué el Señor no nos da bendiciones tan grandes como las hemos imaginado? Porque a veces se examina nuestro corazón y dicen, oye, mira, me has negado aquí, 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 aquí. Y vaya que a veces somos tentados en muchas áreas, en muchas formas. En la semana tuve una reunión con personas de la escuela, querían hacer un convenio ahí con nosotros. Y a veces es tan delicado el poder decir, oye, voy a negar esta parte, voy a esconder un poquito que soy cristiano. Pero fíjate, cuando uno es fiel y empieza a hablar del Señor en todo momento sobre lo que somos en la asociación y todo, y al final, fíjate lo que hace el Señor, ¿no? Una de las personas termina y dice, qué bueno, dicen ahí, ¿no? La fe mueve montañas. No es cristiano, pero hizo una apología de la palabra del Señor. Y esa es la parte importante de cómo de pronto, cuando no negamos al Señor, Él obra y Él responde siempre. Siempre, siempre, siempre.
Y fíjense, nosotros ahí en la asociación en un punto llegamos como a esta parte de decir, ¿y si decimos solamente cosas morales en vez de espirituales? Pero el Señor nos habló y dice, no, muestra que estamos por Cristo y para Cristo, y quien quiera entrarle, y el que no, gracias. Y miren, el Señor nos ha bendecido, porque no negamos nuestra fe. Y así cada uno de nosotros, en cada lugar donde nos encontremos, tengamos cuidado de ser infieles en lo poco. Tengamos cuidado de ser infieles en lo poco. Mateo dice en 4:4, no, esta parte, ¿cómo se manifiesta esta fidelidad? Pues a través de la práctica constante. Y fíjense, veíamos, en la semana hablaba ahí con la parte de la práctica. ¿Para qué nos sirve la práctica en cualquier disciplina? Para perfeccionarlo. Pero antes de practicar, ¿cómo somos? ¿No? Torpes, ¿no? Entonces, imagínate una persona que empieza a tocar un instrumento, empieza a tocarlo, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer después para perfeccionarlo? Practicar. Hermano, si hoy el Señor te muestra que eres infiel, pues hay que practicar ser fieles. El Señor va a hacer la obra con nosotros. Entonces, miren, Mateo 4:4 nos dice, no de pan solo vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira, un misionero decía, fíjate, esta frase de este misionero se llama Hudson Taylor, dice, no tengas tu concierto primero y luego afines tu instrumento. Comienza el día con la palabra de Dios y la oración, y en primer lugar entra en armonía con Él. Es la clave, ¿no? Nuestra conexión, nuestro tiempo diario y personal con Dios es la clave, no solamente como en esos momentos de necesidad, sino es una constante día con día. ¿Cuántos minutos te dije que ocupábamos? Solamente para una lectura. Si es que la quieres leer a un año, ya tú haces tus cuentas. Bueno, si la hago en 5 años, hermano, pues 5 minutos. Ya, pero ya sería un globo en 5 años leer la Biblia completa una vez. Alguien tiene más de 15 y no la ha leído una sola vez. ¿Me explico? Pero ya es un avance. Como puedan, hermanos. A la medida del Espíritu Santo que cada quien tenga. Amén. Y no está mal. Con lo poco que el Señor nos dé, con eso vamos a hacer las cosas. Y mira, esta parte, hermanos, entender que la palabra y la oración, hermanos, esto no es un lujo. Bueno, para algunos sí lo es, pero en nuestro contexto, hermanos, es el alimento, ¿de dónde? De nuestra alma misma. No es algo opcional, no es algo adicional, no es un plus adicional para alcanzar la espiritualidad. Hermano, tú ya eres espiritual porque Cristo mora en ti. Entonces, estos actos no es para alcanzar esa espiritualidad, sino es una necesidad para alimentarnos. Fíjate cómo cambian las cosas. El mundo hace actos para alcanzar la espiritualidad. Nosotros, que ya somos espirituales, actuamos por obra del Espíritu Santo. ¿Ves la diferencia? Muchas personas en el mundo sin Cristo hacen actos para ser espirituales, pero nosotros no somos así, porque ya tenemos vida. Y esa vida que tenemos nos debe de permitir manifestar estas acciones. Amén. No nos engañemos. Y hermanos, cuando no lo hacemos, si es mi alimento, ¿qué pasa con mi vida? Me debilito, mi fe se marchita y perdemos esa vitalidad espiritual, porque no estamos siendo fieles. Amén. Hermanos, el tener esta comunión entre todos nosotros, fíjense la importancia. ¿Por qué no quiero convivir o tener esta comunión? Pues porque de manera individual no manifestamos esto. No soy leal, no soy confiable. Nos saludamos, pero quién sabe si le pueda contar mis cargas. Porque qué tan susceptible soy de que sea juzgado, acribillado y matado, en vez de ser comprendido, apoyado, animado, levantado en el poder de Cristo. ¿Qué tan confiables somos? ¿Qué tan confiables somos? Entonces, hermanos, pidamos al Señor, Señor, ayúdame a ser confiable, ser fiel, ser leal. O sea, va más allá. O sea, si voy a pasar una eternidad con todos ustedes, debería tener la confianza, la libertad de abrir mi corazón y mostrarles con qué lucho. ¿No? Pero lamentablemente no alcanzamos ese nivel. ¿A dónde tenemos que llegar? A manifestar ese carácter de Cristo. Amén, qué bonito será llegar a ese punto. Primero Dios.
Congregarnos, hermanos, no es solamente un evento social. Miren, vamos a ver 10, 24, 25, se los leo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, fíjate, nos encontramos en un ambiente donde en verdad vemos que el día se acerca. ¿Cómo estamos motivándonos y exhortándonos? ¿Cómo estamos? Hermano, te decía, no es un evento social, no es un acto, sino es un acto de ¿qué? De fidelidad mutua. Amén. No es otro asuntito de mi agenda que hay que cumplir. Es un espacio para poder estar en esa presencia. Es algo hermoso. Porque fuimos diseñados no para estar aislados. Un cristiano aislado no es cristiano, hermano. Aunque tenga YouTube, aunque esté suscrito a las mejores aplicaciones, aunque tenga el pan diario todos los días, hermano, no es cristiano si estás aislado. Miren, fíjense algo importante. El año pasado hubo algunas circunstancias ahí en Nigeria, ¿se acuerdan? Y estuvimos ahí orando por ellas. Y fíjense de estos datos, ahí va. Nosotros tenemos esta bendición de congregarnos. En Nigeria, hermanos, congregarse les costaba la vida. 52 personas fueron masacrados en abril, tan solo en abril de 2025. 7,000 cristianos fueron asesinados el año pasado en este país. 18,000 iglesias fueron quemadas desde 2009. Y hay millones de desplazados que anhelan con lágrimas, ¿verdad?, el poder estar congregados. Nosotros tenemos esta gran libertad de estar acá, hermanos. Pero te voy a decir algo. ¿Qué crees? Que a pesar de esa opresión, los nigerianos se mantuvieron fieles. Te pregunto, ¿queremos esperar que vengan esas tribulaciones para manifestarnos? Dice la Escritura, si en lo poco no eres fiel, pues no, aquí no va a llegar, hermanos, no se preocupen. Aquí no va a haber persecución, gloria a Dios, porque no vamos a alcanzar esos estándares. Dice, es que no eres fiel en lo poco, tenemos que ser fiel en lo poco. Y entonces dice, nuestro ministerio personal, hermanos, tenemos que entender que fuimos salvados y dejados en la tierra con este propósito, glorificar a Dios sirviendo a los demás. Amén. Hermanos, para terminar, les pregunto en esta tarde, ¿cómo es tu culto personal? ¿Tu alma se alimenta cuando lees la palabra? Uno se da cuenta, ¿verdad? Cuando comemos bien, nos alimentamos y nutrimos, nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando en tu culto personal estás en esa comunión con Dios, ¿te has llenado? ¿Te has alimentado? ¿Cómo está tu congregación? ¿Eres estimulado o estimulas a otros en el amor de Cristo? ¿Cómo está tu ministerio? ¿No? ¿Cómo caminamos en buenas obras para el Señor? Hermanos, el perrito del principio nos puede recordar la belleza de la constancia, pero el carácter de Dios nos inspira a ser fieles. Amén. Ponte de pie. Amado Señor, damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Damos gracias por esta necesidad de poder examinar nuestros corazones y entender, Padre, que necesitamos ser fieles, Señor. Ayúdanos a fortalecer este atributo tuyo en nosotros, Señor, para que, Padre, nuestras vidas den impactos, no solamente para nosotros, sino también para los que nos rodean, Señor. Damos gracias porque nos recuerdas a través de tu palabra cuán grande es tu fidelidad, es tu resplandor mismo, Señor, porque es parte de ti, Señor. Y, Padre, tú nos has pedido que imitemos esa parte de tu carácter, Señor. Padre, te pedimos perdón por nuestra falta de lealtad, por nuestra falta de confiabilidad, por esa falta de constancia en las cosas que hacemos, por esa falta de entrega en nuestro ministerio, por esa falta de entrega en nuestra comunión personal contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque corremos a ti cuando las cosas se ponen mal, pero, Padre, nosotros mismos nos buscamos esa condición por habernos apartado, Señor. Padre, yo te ruego que a cada uno de nosotros nos anime, nos exhorte, Señor, para que manifestemos esa fidelidad con nuestras acciones en lo más pequeño, Señor. Que estemos atentos y que comprendamos y discernamos, Señor, cada palabra, cada intención, Señor, para que, Padre, no nos hallemos faltos, Señor, y no te neguemos, Señor, de manera inconsciente, Señor. Ten cuidado de nosotros, avívanos, Señor, que tu Espíritu Santo more en nosotros y nos permita, Señor, hacer esta fidelidad manifiesta a todos, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor. Sé tú con nosotros, Señor, y en el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Amén. En su lugar. Amén.
gracias a Dios por